días a todas y todos los presentes y bienvenidos a las jornadas académicas de Historia, México 68 a 50 años del movimiento, organizadas por la Sociedad de Alumnos de Historia. El día de hoy nos acompaña en el presidio el licenciado Ramón Pineda, licenciado Álvaro Ortega y la maestra Liliana García, que aún no está con nosotros, pero pronto llega. Esta mesa se abrió una convocatoria en las redes sociales para que alumnos o personas ajenas al Ibero pudieran venir y participar en una mesa de diálogo, pero también exponer sus ponencias. Entonces, esta es una iniciativa que creemos que es importante porque muchas veces los alumnos no se animan a participar y a hablar en público sobre sus reflexiones históricas. Entonces, les presento al licenciado Ramón Pineda. Ramón Pineda es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Tiene un diplomado en Comercio Exterior y Negocios Internacionales por el ITAM en 1986. Made in Tex-Mex, Seminario Permanente de Análisis Político de la UNAM, lo hizo en 2014. Ha participado en 2 congresos, el Congreso Internacional de Humanismo y Ciencia, con la ponencia La Teología de la Liberación y la Cultura Nacional de América Latina, Universidad Autónoma de Chongqing. Y en este congreso también está participando. Experiencia profesional. Profesor universitario de 1975 a 1998 en la UNAM, el ITESO y la UNIVA. Elaboración de planes de estudio e incorporación a la UNAM, 1976, en el ITESO y en el UNIVA. Secretaría de Relaciones Exteriores, fue comisionado de la Dirección General de Relaciones Económicas con Países Desarrollados para los programas de cooperación con las comunidades europeas de 1984 a 1989 en Italia, Portugal y Portugal. Gerente de exposiciones de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y la Platería del Estado de Jalisco y la exposición Joya en 1989 a 1991. Copropietario y gerente de IMOSA, Industria Muellera de Occidente, en el área de producción de tuercas automotrices para el mercado de repuestos. Gerente de exportaciones de aguacates michoacanos. Copropietario y gerente de ventas de Cromados San Luis con expansión de Maquila a Estados Unidos de 1995 a 2003. Gerente de restaurante El Rodeo en Cleveland, Ohio, de 2005 a 2007. Investigador independiente sobre asuntos migratorios de 2000 hasta la fecha. Investigación de campo en Europa, América Latina y Estados Unidos. Publicaciones Bittersweet, de la editorial K.G. Jordan, publicada en Estados Unidos en 2016. Libros en proceso de edición de National Question en 2014 a Migration Memories entre 2010. Es colaborador voluntario de la Fredriksen Library System, the Council of the Art of the Blue Ridge of Roanoke, Virginia International Amnesty, Artes Plásticas en óleo, acrílico con murales en Virginia, Ohio y Pensilvania. Varias exposiciones con fines filantrópicos en Nueva York, Virginia y Washington. Les dejo con Ramón Pineda. Híjole, hasta yo me impresioné. Bueno, voy a leer para no dispersar. Quien educa, controla conciencias. Quien crea la información, administra el poder. Para tener el poder es necesario controlar las conciencias, crear una versión de la realidad con información creíble. El Movimiento 68 se inscribe en este ámbito de influencia cultural internacional para crear un conflicto en la élite intelectual mexicana. Con la instauración de los libros de texto gratuitos, los enemigos de la República y de la educación laica, gratuita y obligatoria, vieron sus espacios de poder amenazados. La presidencia de Adolfo López Mateos se caracterizó por concretizar los derechos sociales de los mexicanos en acciones prácticas. Los libros de texto gratuitos, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, el fortalecimiento de Teléfonos de México, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad ampliaron las comunicaciones y la modernidad del país. La CEMSA, como antesala de CONASUPO, entre otras opciones, mostraba la capacidad del Estado republicano para expandir el bienestar dentro de los márgenes de la sociedad capitalista en claro proceso de modernización.
La radio y la televisión educaban con buen castellano en sus locuciones y cuidadas canciones. Los infantes salían a la escuela cuando la XCW, la voz de la América Latina desde México, terminaba la canción de Cricri, indicando que eran 7:45. Los adultos escuchaban las noticias, incluyendo el reporte de la Bolsa de Valores, las recetas de cocina, radionovelas, transmisiones deportivas y programas de misterio y de acción, Fantomas, Calimán, Chucho el Roto, Papá y la Luz y Escucha. Competencias entre los grupos de rock and roll, desde la zona azul y oro del sur de la Ciudad de México con Radio Éxitos, la música que llegó para quedarse en 620, XLA, Buena Música en México, Radio Universidad o La Charrita del Cuadrante, había para todos los gustos. La televisión matutina era la telesecundaria y un par de noticiarios, uno de ejercicios con profesores de la YMCA. Canal 5 empezaba sus transmisiones a las 5, el 4 a las 2 y el 2 iniciaba desde temprano. La sustitución de importaciones creó industrias nacionales como IUSA para competir contra el General Electric. Borgward y Roy Ramírez se unían a la fabricación de autos eléctricos para hacer una industria automotriz nacional. Datsun en Cibac, Renault sustituía a Ladina y Fiat en Ciudad Sagún, y Volkswagen ocupaba las instalaciones de Packard, Nash, Studebaker y era el ancla de los parques industriales en Morelos, Hidalgo y Puebla. En cuestión de alimentos, empresas mexicanas como Clemente Jacques, Herbes, La Costeña, Minsa, Maseca, Gamesa, Chocolates La Azteca, Chocolates Larín, Dulce La Colonial. En bebidas refrescantes había Jarritos, Mundet, Titán, Barrilito, Lulú, Pascual. Las casas editoriales con las revistas semanales hacían fácil el acceso a la lectura para toda la sociedad. Pero la mayoría de estos cambios limitaron la influencia educativa europeizante y religiosa, sobre todo en la educación básica, con los libros de texto gratuitos. La gran diversidad de autores y versiones educativas orientadas a instruir a los infantes en asociación directa a la religión y condenar a Juárez se vio súbitamente marginada. Libros de cabecera como Corazón diario de un niño, Platero y yo, Historia de un niño malo y otros fueron desplazados. Eva Sámano de López Mateos dio un sentido social y práctico a la función de una primera dama, no solo en México, sino en el mundo. Doña Eva impulsaba programas sociales a favor de la infancia, la mujer y la familia, mientras la esposa del presidente Kennedy decoraba la Casa Blanca. En 6 años, México superó con creces las limitaciones educativas básicas. La religión se estudiaba ahora como fenómeno histórico-social y no como alternativa a las ciencias. Si la esposa del presidente Arnulfo Ruiz Cortines hizo público que asistía al templo los domingos, doña Eva Sámano y su hija se enfocaron en las artes, las ciencias y la literatura. Se establecieron las campañas de vacunación, desayunos escolares, educación física y música. El presidente López Mateos, junto con su gabinete repleto de figuras de prestigio mundial, logró para México la sede de los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Fútbol. En materia de política exterior, México promovió el grupo de los no alineados en los hechos, al reconocer y apoyar a la Revolución Cubana y rechazar el bloqueo económico decretado por la Organización de Estados Americanos. Joseph Broz Tito visitó México y nos distanciamos con todo rigor de las políticas segregacionistas y colonialistas en el marco de la ONU y el Comité Olímpico Internacional. En Estados Unidos asesinaban al presidente Kennedy y fallecía Sir Winston Churchill, el artífice de la Guerra Fría. Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, era asesinado en Bolivia. Para el 68, tan solo en Estados Unidos, habían sido asesinados el presidente Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King y Robert F. Kennedy, entre los más significativos. La Guerra Fría se había terminado, pero en Praga, París y Estados Unidos, la juventud saltaba a las calles demandando su derecho a estudiar, a expresarse, a no ir a la guerra, a ser felices. Era importante saltar a las calles, solo faltaba una excusa. La cercanía de los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol estaban concluyendo una etapa de infiltración de agentes externos para la preparación de atletas, construcción de instalaciones, administración de los eventos y a la actualización del mundo acerca de nuestro país. Las revistas semanales de monitos incluían a los supermachos de Ríos, Chanot, Memín Pinguín, los
supersabios, la familia Burón, y todos ellos presentaban una crítica a los problemas sociales. Las revistas de amor como Lágrimas y Risas definían los conflictos de género y posición social. La televisión mexicana presentaba obras de la literatura universal castellanizadas. México se había convertido en el centro de la cultura hispanoamericana gracias al refugio español, la censura franquista y la represión en el resto de América Latina. Como por arte de encantamiento, México es un ejemplo para el mundo, el llamado milagro mexicano, un imán para la inmigración europea que trata de salir de los estragos de la eternizada reconstrucción. En el siglo XX, Europa aportó entre 110 y 120 millones de muertos a causa de la guerra. El sueño gaullista de Charles de Gaulle, de la Europa de las naciones, estaba bien encaminado en las comunidades europeas y México se presentaba ante el mundo como un país amplio, moderno, culto y lleno de oportunidades. La ALARC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y la Alianza para el Progreso iban funcionando, pero con los conservadores estadounidenses y británicos, México era ya un claro bastión del comunismo, con todas esas reformas sociales que amenazaban a la calidad cristiana de Churchill. La integración latinoamericana o africana eran una amenaza para el imperio británico, que se resiste a liberar sus colonias. Pero México estaba gobernado desde 1966 por Gustavo Díaz Ordaz, como personificación de dos corrientes irreconciliables, el clero y el PRI. La ruptura con el estilo de López Mateos cayó como un balde de agua helada encima de una juventud pujante que alimentaba la esperanza de un futuro mejor. La creatividad de Amalia Hernández fue remediada con la confiscación del ballet folclórico, que se volvió el ballet folclórico nacional. Los grupos de rock y las tardeadas empezaron a ser perseguidas. El traer cabello largo era sinónimo de comunismo o drogadicción. Un Che Guevara norteado o un hippie trasnochado. La tragedia en San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, estado de origen del presidente Díaz Ordaz, hace una masacre contra demonios comunistas que entraron por la noche a comerse vivos a los niños y violar a las mujeres y endemoniar a los hombres. Los universitarios poblanos fueron asesinados a iniciativa del cura del lugar. Los estudiantes mexicanos de entonces eran tan comunistas como la intervención rusa en el proceso electoral mexicano de este año. La modernización eclesiástica cambió el comportamiento femenino en México. Las mujeres podían entrar al campo sin velo y con pantalones. Algunas se atrevían a entrar con sombrero en lugar del velo. El Concilio Vaticano II tenía una mala influencia en la población. Juan XXIII no ayudó a los recalcitrantes conservadores religiosos mexicanos. Ne bisogna dimenticare che il mutamento continuo e rapido della relazione tra le persone e tra i popoli fa nascere costantemente nuove questioni o rivela nuovi aspetti del problema che riguardano la giustizia, la pace, lo sviluppo del popolo e il diritto dell'uomo. Per affrontare questa realtà, insieme compresa e mutevole, la Commissione deve poter disporre e studi adeguati. Pablo VI, por su parte, decide recuperar el catolicismo de la América Latina, pero no desde México, que era la potencia religiosa, económica y política latinoamericana. Pablo VI opta por Colombia y la Biblia de Cartagena. La teología de la liberación sale a la luz en ese mismo 68. La conclusión de la segunda Conferencia General de Episcopado Latinoamericano, realizada en Medellín, del 26 de agosto al 8 de septiembre del 68, explicita el compromiso de la religión católica con la justicia social, y de ahí emana la Biblia de Cartagena. Lo que les leí en italiano simplemente es para que me crean que sí. Cuando los jóvenes estadounidenses vincularon sus creencias cristianas con el rock and roll para cantar por la paz, el gobierno estadounidense vio una amenaza grave. La mejor solución para el ocio en la guerra y la paz es el vicio.
sea alcohol o drogas. Y voilà, la cultura mexicana les ayuda con la marihuana, libre de los químicos del tabaco. El peyote, que te acerca a Dios, vinculando a la naturaleza, o los hongos alucinógenos, que dieron una inspiración magnífica a los Beatles durante su visita a México. Se les prohibió tener conciertos, pero no pudieron evitar que tuvieran contactos espirituales en Oaxaca. Por su parte, el Poli y la UNAM, el rock and roll y la izquierda religiosa, levantaban su mano en toda América Latina contra la injusticia, con Camilo Torres al frente. Cuba y Fidel se habían detenido con la muerte de Guevara. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban preocupados por conflictos internos severos, con presidentes asesinados, dirigentes políticos y candidatos presidenciales abatidos con los argumentos del plomo y la intervención militar. Sin muchas demandas de fondo, la intelectualidad nacional privilegiada salió a reír y protestar para estar a tono con el quehacer mundial, solo para ser asaltada y ensombrecer la historia nacional. Tan fácil que hubiera sido invitar a los estudiantes a participar como voluntarios en las Olimpiadas, o las estudiantinas o a los grupos de teatro a preparar las cercanas Olimpiadas con festivales estudiantiles parecidos al Festival Cervantino. En lugar, se optó por la paranoia y la violencia. Las tradicionales bofetadas entre estudiantes del Poli y la UNAM nunca habían pasado a mayores dentro y fuera de las canchas deportivas. Las porras se encontraban en la calle y se liberaban a puñetazos. Pero la soleada mañana, cerca de la Ciudadela, los granaderos decidieron que la violencia era su privilegio e ingresaron a los planteles a golpear a los religiosos. Ahí nace la revuelta estudiantil, una escuela particular incorporada a la UNAM y una vocacional del Politécnico Nacional. La primera manifestación tenía parcantas como "Vacune a su granadero" y pedían la renuncia de Luis Cueto y Raúl Mendiolea, la desaparición del cuerpo de granaderos, que entraban sin pagar boletos del primer partido de fútbol-soccer en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. ¿Valió la pena manifestarse por eso? Ahora, sin mayor justificación, los granaderos son los enemigos del estudiantado. Las calles ya no son de los estudiantes. Desde que Ciudad Universitaria se inauguró, las fiestas estudiantiles que alegraban el centro de la ciudad se fueron olvidando. Por ahí estaban, ahí los preparatorianos. Los chiquillos entre 14 y 17 años eran tratados como criminales, al igual que los estudiantes del Politécnico Nacional, que incluían la prevocacional de 11 a 14 años y a la vocacional de 15 a 17. Contra ellos arremetieron los granaderos. Los conservadores poblanos satanizaron la perversidad de la rivalidad deportiva. Pero los hermanos mayores del casco de Santo Tomás y de Ciudad Universitaria se unieron para hacer un frente común. Los rechazados del Poli y la UNAM, refugiados en la Anáhuac, La Salle, La Ibero, ITAM y el Instituto Harvard, vieron la oportunidad de ser parte de algo grande, de algo que se les había negado por falta de cupo. Pero ahora esa libertad de recuperar nuestra ciudad y nuestros barrios estudiantiles se volvió imperiosa. La represión fue brutal y para el siguiente año escolar los padres de familia pudientes o dolidos por la pérdida de familiares y amigos decidieron matricular a sus críos en universidades particulares. La UNAM y el Politécnico Nacional eran un criadero de vándalos. Entonces el TEC de Monterrey ya no vio emigrar a los regiomontanos, sino que recibió a los jóvenes de los estados circunvecinos. Para el 78 la Universidad Iberoamericana cumplía 15 años de existencia, 25. Y poco recuerdan hoy día el prestigiado Instituto Patria, vecindado en el muy exclusivo barrio de Polanco, también de la Compañía de Jesús, y desaparecido en 71, pues no correspondía a la vocación cristiana jesuítica o algo así, apareció en la prensa nacional. La Salle tenía preparatoria y la universidad en sus instalaciones de Benjamín Franklin. La Anáhuac se crea en 64 y no llegaba a 50 alumnos. El ITAM consigue su estatus universitario en 63 con una cuota de 500 alumnos y una carrera universitaria. Si bien antes del movimiento 68 las universidades privadas recibían a los rechazados del Poli y la UNAM, para el 69 vieron cubierto su cupo antes del examen de admisión al Poli de la UNAM. La capacidad de todas las universidades particulares era muy pequeña
y la oferta de carreras era más que limitada. En los hechos, no había mucha diferencia entre la Escuela Bancaria Comercial y algunas universidades, como el Instituto Harvard, hoy conocido como la Universidad del Valle de México, con carreras como contabilidad, administración de empresas, psicología, leyes y arquitectura. El futuro no era prometedor. El IPADE surge como una opción de administración de la riqueza alejada de los intereses de la República, la ideología del Opus Dei que maquilla el catolicismo. Los ubica bajo el pensamiento individualista y liberal que rechaza los derechos sociales en función de los rendimientos del mercado. La UNAM y el Politécnico pronto recuperaron a esos aspirantes capaces. Después de un año en escuelas privadas, muchos solicitaron la admisión al Poli y a la UNAM, pero los hombres del dinero habían olido sangre y las universidades particulares una opción para absorber su posición en el mercado nacional. En el juego de revanchas políticas, México perdió a Rafael en el Pelón Osuna, un gran tenista. En 1969, cuando coincidió en su vuelo a Monterrey con Carlos Amadrazo, el gobernador de Tabasco, y que presumía competiría contra Luis Echeverría por la nominación del PRI con el apoyo del Grupo Monterrey. La opinión pública, nos fuimos con la tragedia deportiva y no vimos el asesinato político, sino mucho tiempo después. La campaña electoral de Echeverría tuvo una cuota de sangre con la explosión del avión en que viajaban los periodistas para cubrir la campaña en Veracruz. Y llegó 71 con el Jueves de Corpus, y después Falcón y Castro Bustos, y más desprestigio para el Politécnico y para la UNAM, más huelgas, más pérdidas de tiempo. Pero si el Jueves de Corpus no llegó como de la nada, antes surgieron los enfermos en Sinaloa. Las universidades públicas en provincia empezaron a sentir el fenómeno del 68. El TEC vio la oportunidad y abrió sus campus en Guaymas. En Guadalajara, la FEJ organizó bonitos desórdenes y beneficiando a los tecos y la creación de nuevas universidades, entre ellas el ITESO. Es una filial. Más universidades particulares con mayor o menor calidad y vocación. La Universidad Autónoma Metropolitana, los colegios de bachilleres, la Intercontinental y un presupuesto menor a las universidades y centros de enseñanza superior. Hoy día hay varias universidades estatales en quiebra técnica y envenenadas por la Secretaría de Desarrollo Social. La Universidad Iberoamericana se vio forzada a nuevos turnos, edificios y carreras. Por este esfuerzo enfrentó un temblor. Entre estudiantes en el exilio, sorteos y donaciones se plantea la nueva Ibero con vistas al gran mercado que se ha venido creando desde el 68. Es deseable que todas las universidades particulares tuvieran el decoro académico de la Iberoamericana o del ITESO, pero desafortunadamente esto no es un fenómeno generalizado. El 68 es un parteaguas que cambió la educación superior en México, pero que no mejoró la estructura política ni de la cultura. El clero conservador y el PRI siguen de la mano. El clero liberal mantiene la actitud crítica y solidaria, sea en Chiapas o en la Tarahumara. La UNAM y el Poli se mantienen y crecen a pesar de todo como las máximas casas de estudio en América Latina, resistiendo la injerencia de fuerzas retrógradas, disfrazadas y progresistas. El sistema de pensiones mexicano fue desmantelado para financiar a la especulación en la bolsa de valores, crear afores millonarias con empleados millonarios. Las escuelas de negocios y las universidades particulares, en general, han insistido desde su creación en el desmantelamiento de las empresas estatales, paraestatales, sindicatos y derechos laborales. La llamada alta dirección de empresa existe en función de las utilidades y no del compromiso con la sociedad. Las leyes válidas son las del hombre y su Dios, no las de la sociedad, sus leyes civiles y derechos sociales. Si el sistema de pensiones tiene un costo financiero, bueno, pues hay que terminarlo. Hoy día, la primera generación de afores está imposibilitada de lograr jubilación decorosa. Personas que a los 30 años de edad optaron por el sistema afore tendrán 51 años.
y seguramente con la posibilidad de retirarse con el salario mínimo. Si el sistema de pensiones tiene un costo, los fondos de ahorro para el retiro son finitos. Al final de cuentas es un fondo de ahorro. Un sistema de pensiones anterior administrado por el IMSS y el ISSSTE otorga una pensión acorde al salario devengado y es vitalicio. Además permitía la inversión en infraestructura hospitalaria, clínicas, guarderías, etc. Hoy día, los recursos aportados van a la bolsa de valores a través de las AFORES. En los 80, las agencias de colocación, o los headhunters, empezaron a insertar en sus convocatorias las leyendas: egresados de escuelas públicas, favor de abstenerse. Pero a la larga, los egresados del POLI y la UNAM siguen saliendo al rescate de las escuelas. En los terremotos del 19 de septiembre del 85 y del 2010, el POLI y la UNAM saldaron con enfermeras, médicos, ingenieros, arquitectos, cursos de capacitación intensivos, y después de las heroicas actuaciones, los provocadores trataron de organizar conflictos. Después del terremoto del 85, se provoca una huelga en la UNAM para distraer la atención sobre las escuelas caídas, tanto públicas como privadas. Ningún edificio de la UNAM, ninguno del Politécnico cayó en el 85. Hoy día sigue pendiente que los propietarios de escuelas particulares respondan por sus estudiantes muertos. Hoy día la UNAM, junto con otras universidades, da cobijo a estudiantes en el exilio. La reforma política de los 90 se combina con la reforma religiosa. Se da el voto a los ministros de culto religioso, se permite a las iglesias tener propiedades y seguir sin pagar impuestos. Hoy día hay más templos e iglesias que salones de belleza, pillares, cantinas o centros nocturnos. Una rápida y segura forma de hacer negocios es fundar una religión, autonombrarse pastor, chamán, coaching, illuminati, se les pegue la gana, carismático, simplemente iglesia de los santos del pasado fin de semana. ¿Qué importa? Hay que recolectar diezmos durante ceremonias con porristas o animadoras guapetonas, discos de alabanzas al Señor y memorizarse 2 párrafos de la Biblia. No hay impuestos, responsabilidad civil y penal, no se admiten devoluciones si al morir no llegaban al cielo y se fueron directo al infierno por ingenuos. Pero lo más dramático es que el PRI y el PAN se coordinaron para crear una clase política sangra y parasitaria. Si las organizaciones sociales como las cámaras de comercio e industria o los sindicatos habían controlado a los gobiernos y protegido el nacionalismo mexicano, la solución fue desmantelar esas organizaciones y crear muchos partidos políticos basados en subsidios. Dar empleo a los dirigentes ampliando las curules. Hoy día no hay ningún candidato a la presidencia de la República que merezca un párrafo de esta ponencia. Hoy, como hace 100 años, al final de la Primera Guerra Mundial, o hace 50 con el 68, el conflicto entre Estado Nacional Republicano y el Estado Monárquico Religioso es el centro del debate. Las privatizaciones, la proliferación de iglesias y la decadencia educativa y cultural en México están dando el triunfo a las monarquías sobre las repúblicas. Nuestros doctorados en economía provenientes de Londres privatizan todo, sin darse cuenta que la reina no es dueña de la corona ni del castillo, ni de British Petroleum. Todos los bienes que usufructúan las familias reales son propiedad de las coronas, sea británica, holandesa, belga, española, noruega, sueca o japonesa. Es decir, son propiedad estatal, no propiedad privada. El Papa no es dueño del Vaticano, el ayatollah no es dueño de la Meca, el rabino no es propietario de Jerusalén, ningún ministro religioso es dueño de sus templos en las religiones bien estructuradas. Es decir, la propiedad religiosa tampoco es propiedad privada. Cada mina, cada pozo petrolero concesionado o vendido a la familia real en cualquier país monárquico es una pérdida de independencia. Cada mina canadiense es propiedad de la corona británica o la mina australiana o la gasolinera que recién cambió de nombre de Pemex a BP. Estamos trabajando para el Estado mexicano.
Cada alabanza a la cultura británica, sean los Beatles o Harry Potter, son resultado de un colonialismo cultural, de un 68 que se nos revuelve en las manos, en los bolsillos, en la conciencia, en la miseria. El movimiento 68 no fue un movimiento estudiantil estructurado. El movimiento 68 no fue un proyecto de estudiantes, pero sí cristalizó el proyecto para la privatización de la enseñanza superior y la proliferación de la educación liberal en detrimento del proyecto nacionalista del país. Gracias. Gracias, licenciado Pineda. Ahora les voy a presentar al licenciado Anuar Ortega y posteriormente se abrirá la mesa de conversación. Israel Ortega Galindo es egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asistente de investigación del Dr. Sergio Aguayo Quesada del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, de 2015 a 2018. Miembro activo del Seminario Nacional sobre Movimientos Estudiantiles, CENAMEST. Principalmente ha desarrollado trabajo en recuperación documental y hemerográfica e investigación histórica, además de incursionar en la producción de guiones para radio, televisión, exposiciones y documentales. En el libro Sergio Aguayo, La transición en México, 1910-2010, responsable de la publicación de 6 colecciones documentales que complementan el texto. El CD anexo a la obra es el que realizó el licenciado. En la investigación que realizó el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sobre las masacres de San Fernando 2010, Tamaulipas y Allende 2011, Coahuila, realizó el análisis del expediente de la Procuraduría de Coahuila. En este trabajo es autor de 2 capítulos. El documento que pueden consultarse en la página del informe en el desamparo, está en internet. En la investigación que realizó el Colegio de México, En la investigación que realizó el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sobre la prisión de Piedras Negras en Coahuila 2010-2011, desarrolló la revisión de múltiples expedientes judiciales, elaboró un análisis estadístico del texto, que se titula El Yugo Z, Norte de Coahuila 2010-2011. Se ha desempeñado como asesor curatorial y redactor de textos para las exposiciones temporales Lecciones del 68, porque no se olvide el 2 de octubre, en 2015, y Martin Luther King, En Sueño de Esperanza, 2016. Rompiendo muros, migrantes y refugiados, un desafío para la humanidad, 2017, en el Museo Memoria y Tolerancia. Coordinó y realizó la propuesta museográfica y curatorial de la exposición fotográfica Madera, periódico clandestino, su papel en la historia contemporánea de México, exhibida en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en mayo de 2017. También en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en junio de 2017 y la Universidad Autónoma de Querétaro en septiembre de 2017. Responsable del desarrollo de la colección documental Mexican Intelligence Digital Archives, relativa al movimiento estudiantil de 1968, con documentación del Archivo Histórico Sergio Aguayo Quesada, el Colegio de México, Northwestern University. Los dejo con el licenciado Anuar Ortega. Pues buenos días a todos, gracias por asistir. Yo traigo una presentación que quiero que vayamos viendo. Solo voy a hacer una observación previa. Este trabajo es un segmento de mi tesis de licenciatura que es sobre la versión oficial del movimiento del 68 y la noción de conjura, que sirvió para explicar los acontecimientos. Entonces, se titula Los culpables tienen nombre y apellido, Luis Gutiérrez Oropesa, y el 2 de octubre de 1968. Adelante. Bueno, veamos, voy a regresar. El objetivo principal de la plática es hablar de Luis Gutiérrez Oropesa, que fue el jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, les voy a hablar un poco, así muy breve, de lo que es la versión oficial sobre el movimiento estudiantil de 1968. Entonces, de ahí va. Bueno, la versión oficial es el conjunto de piezas configuradas desde oficinas de gobierno y que al encajar ofrecen una explicación que afirma la existencia de una conspiración internacional
consagrada al sabotaje de las 19 Olimpiadas en México y eventualmente el derrocamiento del gobierno legalmente constituido. De acuerdo a Pablo Tasso, un doctor en historiografía que ha trabajado el 68, dice que esta versión busca explicar y justificar la solución oficial al conflicto estudiantil, es decir, básicamente es justificar el uso de la violencia. Esta versión oficial se constituye por prensa, propaganda, libelos o panfletos, discursos de funcionarios y algo que yo he estudiado, bueno, algo que yo he denominado la historiografía militar, que básicamente es hacia donde vamos a regresar posteriormente cuando veamos a Luis Gutiérrez Oropeza. Bueno, son unos ejemplos gráficos así muy rápido de cómo se construyó esta versión en los diferentes ámbitos. Esto es en la prensa. Luego después tenemos lo que sería la propaganda, que es bien interesante que cuando uno estudia los archivos históricos se encuentra que el gobierno mexicano se enfrascó en una batalla propagandística semejante a la que los estudiantes utilizaron para difundir sus ideas. Ya el trabajo de Jacinto Rodríguez ha desmenuzado bastante claro cuáles eran estos mecanismos, pero bueno, acá les pongo unos ejemplos únicamente. Esta es la vía del vicio, esto es repudiamos al comunismo. Después está esta otra parte que vendrían a ser los discursos oficiales, y son discursos de algunos funcionarios que posteriormente fueron reproducidos en masa y que se estuvieron dando entre burócratas y entre población para reafirmar la versión oficial. Acá, bueno, yo estudié cuando menos 6 casos, 6 discursos que encontré que fueron reproducidos. Aquí solamente estoy ejemplificando con el texto de Complot contra México, de Alfonso Coronel Rosal, que en realidad fue un discurso que dio delante de los trabajadores. Bueno, este es un discurso que da a los trabajadores de Limpia y posteriormente, esto es por ahí del día 8 de agosto, muy al inicio del conflicto estudiantil, y posteriormente este documento se reproduce y se entrega de manera masiva. Este otro texto es fragmento del discurso del presidente en su informe de gobierno, que también fue reproducido por millares y fue entregado de mano en mano. Tenemos también otro discurso que sería la carta de Jorge Castañeda, el jefe de los embajadores, refutando las versiones expuestas en Times de acuerdo a lo sucedido el día 2 de octubre. Pero, digamos, están en esta tesitura de generar una versión oficial que todo lo remite a la noción de conjura. Y luego están estos otros documentos que serían los panfletos o, digamos, los libelos, entre ellos este muy famoso El Móndrigo, que se hizo creer, bueno, está redactado como si fuera el diario de un activista, pero en realidad ahora sabemos que fue escrito en la Secretaría de Gobernación y que tuvo los informes de la Dirección Federal de Seguridad a la mano para poder hacer la redacción. El otro es esta carta de Elena Paz a Octavio Paz, que se reprodujo por ahí en un volumen de 50,000 o mucho más, y bueno, sirve para golpear a Octavio Paz por su posición que mantuvo después de los acontecimientos del 2 de octubre. Luego después tendríamos algunos de los ejemplos de lo que es la historiografía militar. Entre ellos pues está el libro de Manuel Urrutia Castro, Trampa de Tlatelolco, que es de 1969, bastante reciente. Después algunas partes de las memorias políticas de Coronel Rosal. Y bueno, el texto que sería base para mi trabajo, que es La realidad de los acontecimientos de 1968, escrito por el general Luis Gutiérrez Oropeza, que es, como dijimos, el jefe del Estado Mayor Presidencial. Bueno, la noción de conjura tuvo profundas repercusiones en la manera en cómo se entendió el problema y la forma en que debió resolverse. De acuerdo con Sergio Aguayo, el régimen mexicano modificó su percepción del movimiento estudiantil de adversario enemigo a raíz de la suma de agravios que la irreverencia juvenil impuso a la conducta del movimiento estudiantil.
En agosto lo definió como enemigo, en septiembre fue cercándolo en la capital, entonces empezaron las incursiones militares para arrebatarle territorios, y finalmente pues en octubre fue brutalmente aplastado en la Plaza de las Tres Culturas del conjunto urbano Presidente Adolfo López Mateos de Nonualco, Tlatelolco, que es el nombre oficial de Tlatelolco. Entonces, conforme se construye una noción de enemigo, se justifica toda la intervención, ya sea de los grupos oficiales como de grupos paramilitares. Y ahora que yo he tenido conversación con unos ex brigadistas del Politécnico, están sacando ellos de sus recuerdos, que es bien interesante que ellos den ahora su versión de los acontecimientos, estos testimonios de cómo grupos paramilitares iban y rafagueaban las escuelas, particularmente la Vocacional 5, la 7, la Prevo 2. Son los mismos que, estos grupos paramilitares son los mismos que atacan a Alberto Castillo, y que más o menos es famoso por ese evento, pero creo que la nueva versión que los politécnicos puedan ofrecer va a alimentar más el estudio, digamos, de los grupos paramilitares, ¿no? Es una serie de fotografías de las intervenciones a los planteles educativos que se encontraban en manos de los estudiantes. Digamos, ahí, bueno, ya todos lo sabemos. Primero tenemos la intervención de los granaderos, de los policías, como bien lo comentó, pero en algún momento después del 30 de julio ya intervienen los militares y la tónica se vuelve de otra manera. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la historiografía militar. Esto es muy rápido. Luego, el 2 de octubre, el ejército sufrió, bueno, ahí tengo un error, la pérdida de confianza y autoridad sobre la población. Por esa razón es que varios textos escritos por militares fueron publicados con la intención de formular alegatos a su favor. Trataron de ofrecer versiones que esclarezcan los acontecimientos, sin embargo, reeditaron la versión paranoica de la Conjura Internacional. Me estoy refiriendo a estos tres textos: Corona del Rosal, Urrutia Castro y Gutiérrez Oropesa. En términos muy generales, ellos tratan de explicar el movimiento estudiantil bajo estas dos premisas: que los estudiantes actúan de manera contrarrevolucionaria, son más parecidos a los conservadores o porfiristas, están acompañando a los enemigos históricos del régimen, al sabotaje de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es la personificación de esas ideas? Bueno, algunos no lo hacen muy claro, sino son muy ambiguos. Sin embargo, los estudiantes no tienen capacidad propia, ni mucho menos de análisis, están siendo manipulados por distintos actores, por sus maestros, por ejemplo, Alberto Castillo, Eli de Gortari, Fausto Trejo y toda esta playa de profesores, por políticos resentidos, por ejemplo, Carlos Amadrazo, Ernesto Peuruchurtu y todo este grupo de López Mateístas que ya no brincan o que entran al inicio del gobierno de Díaz Ordaz, pero que ya no continúan, y por agitadores profesionales, entre ellos pues está la juventud comunista, las juventudes comunistas del Partido Comunista. Pero no solo es una serie de acciones en el interior, sino también hay injerencia extranjera. Entonces, la idea es que la revuelta estudiantil se explica por la presencia de elementos ajenos, especialmente extranjeros, que buscan dañar al gobierno revolucionario. México es rehén de la inercia de la Guerra Fría, de la disputa de los bloques más poderosos dentro de un mundo bipolar. Y los personajes o instituciones son movidos por fuerzas superiores, los estudiantes son rehenes de agitadores profesionales, y aunque se identifica al Partido Comunista Mexicano como responsable, es menospreciado por fuerzas superiores como la CIA, los espías soviéticos de la KGB, los chinos o los cubanos. Ahí caben todos. El chiste es explicar que la conjura ya se está realizando. Bueno, entonces ahora pasamos a quién fue Luis Gutiérrez Oropesa. Luis Gutiérrez Oropesa fue conocido entre la clase política de su tiempo como el poblano. Ingresó al ejército mexicano en 1938, luego en 1956 fue designado ayudante del Estado Mayor Presidencial de Adolfo López Mateos, y 2 años después
en el 58 fue designado ayudante militar de la Secretaría de Gobernación, en donde asistió al licenciado Gustavo Díaz Ordaz en el Palacio de Bucareli. El ministro Díaz Ordaz desactivó, bueno, esto solamente como un paréntesis, desactivó las protestas y reclamos del sector obrero y campesino que se gestaron durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, digamos en la insurrección obrera de 58-59, aplicando la receta del macartismo criollo. Durante los 6 años como secretario de Gobernación, Díaz Ordaz demostró inclinación desmesurada por las soluciones violentas y un desprecio visible por la oposición. Sostuvo un férreo control en la oposición, impidiendo manifestaciones y encarcelando a la disidencia obrera. En junio de 62, cuando John F. Kennedy visitó la Ciudad de México, Díaz Ordaz mandó efectuar razias entre los opositores del régimen para evitar probables desórdenes. La vigilancia policíaca acorraló las protestas y las confinó a la zona de Ciudad Universitaria. La cercanía entre ambos paisanos fraguó una amistad sólida que se nutrió desde los años en que convivió con él en Bucareli, pero especialmente durante la intensa campaña presidencial del 64. Gutiérrez Oropeza ocupó el cargo de jefe de seguridad del candidato. Durante el recorrido de la geografía nacional, la cercanía se fue convirtiendo en confianza, sobre todo al calor de los actos violentos de provocación o terrorismo con que sus enemigos políticos del Frente Electoral del Pueblo, FEP, y del Movimiento de Liberación Nacional, MLN, y del Partido Comunista trataron de empañar su candidatura. En 1964, la Procuraduría General de Justicia hablaba de que existía un plan preconcebido de agitación en contra del candidato presidencial del PRI. Bueno, ahí lo vemos. Este es Gutiérrez Oropeza, por quien no lo conoce. Este es un evento en Chihuahua en 64, durante la campaña electoral. Les voy a leer una anécdota en relación a ese evento. En abril del 64, durante una visita a la ciudad de Chihuahua, hubo un incidente violento en el mitin de la Plaza de Armas. Cuentan las notas del periódico, que culminó en el incendio de la tribuna que se propagó a las puertas y ventanas del Palacio Municipal y al balcón del Banco Nacional de México. Los inconformes, miembros del FEP y normalistas rurales de Chihuahua, increparon al candidato del PRI en el hotel donde se hospedaba. Este salió muy valiente, y dice la crónica, cruzó la calle y se dirigió, seguido solo de su jefe de ayudantes, el teniente coronel Luis Gutiérrez Oropeza, a la plaza principal en busca de los estudiantes quejosos. Empero, elementos extraños a los estudiantes, siempre está aquí este elemento extraño, esta noción oscura ahí que está manipulando las cosas, pretendieron acallar con gritos la voz del candidato, quien agregó sin perder la serenidad: en este clima de violencia no es posible tratar nada. Los mismos elementos ajenos a los normalistas empezaron a lanzar palos, tantos que el licenciado Díaz Ordaz, en tono de buen humor, dijo, volviéndose la espalda a los escandalosos: vámonos, que aquí está lloviendo mucho. El tema es que al revisar este acontecimiento, la mayoría de los periódicos ponen de mayor relevancia que solamente se hace acompañar de Luis Gutiérrez Oropeza, que este lo cobija, mientras que hay otros que dicen que sale con toda su comitiva, pero por alguna extraña razón se trató de generar esa versión de que es el presidente y su guardaespaldas. Bueno, después, seguimos. Gutiérrez Oropeza recuerda una anécdota de cuando fue designado responsable de la seguridad del nuevo mandatario. El episodio evidencia confianza, cercanía y complicidad. Es el lenguaje franco con el que se le habla a los leales. Y dice así, bueno, está ahí. El 30 de noviembre del 64, el presidente electo Gustavo Díaz Ordaz le dijo a quien iba a ser su jefe del Estado Mayor Presidencial: coronel, quiero leerle la cartilla. Y lo mismo, bueno, ahí hay un error, dice los mismos, pero y lo mismo haré con las otras personas que forman parte de mi gabinete. Lo he nombrado a usted mi jefe del Estado Mayor, no por lo que ha trabajado, y vaya que sí ha trabajado, sino porque me ha sido usted leal, y espero que lo siga siendo. De no ser así, pobre de usted y pobre de mí. Pero
Pobre de usted porque yo como presidente lo desbarato, y pobre de mí porque muy triste me será el que mi jefe de Estado Mayor sea desleal. Ahora, yo le estoy poniendo el honor de designarlos mis colaboradores, pero dentro de un año considerarán que me estarán haciendo el favor de ayudar. Llegando Díaz Ordaz a la presidencia, el 1 de diciembre del 64, el poblano es nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial, cargo que le permitió mantener una cercanía sin igual. El jefe del Estado Mayor Presidencial es el militar antes del secretario de Gobernación que está más cerca del presidente. Ningún otro integrante del gabinete fue tan influyente entre los militares. Entre los militares se dice que este cargo es más político que militar. Y así quedó de manifiesto en las primeras planas del 2 de diciembre del 64 que publicaron los nombres de los integrantes del gabinete. El nombre del poblano aparece debajo del secretario personal de Díaz Ordaz. Nuevos estudios en torno al papel jugado por los militares durante el conflicto estudiantil. Me refiero al libro de Beledíes, el de los jinetes del Apocalipsis, de Tlatelolco. Han demostrado que esta cercanía no fue del todo positiva, sobre todo por el espíritu perverso de Gutiérrez Oropesa. Algo sabía Díaz Ordaz de lo tendencioso de su jefe del Estado Mayor cuando en aquella leída de cartilla le advierte: los informes démenlos en su medida y con oportunidad, y tenga mucho cuidado de no picarme la cresta, porque mis decisiones equivocadas podrían tener graves consecuencias. En marzo del 68, en los pasillos de la Sedena, se percibía que al presidente ya le habían picado la cresta. La opinión generalizada entre los militares respecto a Gutiérrez Oropesa era la de que es una revista, un militar abrepuertas, que alimenta un estado de miedo permanente. Solía haber problemas donde no los había. En un documento anónimo, como decía, dirigido al presidente y a los diferentes periódicos capitalinos, se le advierte al presidente: parece que Oropesa quiere a toda costa mantener en usted el complejo de miedo que no creemos que usted lo tenga, porque además no existe razón alguna para tenerlo. Ahí lo vemos a Gutiérrez Oropesa flanqueando al presidente en el segundo informe de gobierno, el de 66 o 67. Y luego, evidentemente, ante esta cercanía, Gutiérrez Oropesa tenía libertad para utilizar la violencia. A grandes rasgos diré que es el autor de un manual de contención policial de disturbios civiles que entregó al presidente Díaz Ordaz y que la Dirección Federal de Seguridad recomendó aplicar en todo el país. Aceptó ser el artífice de un grupo paramilitar dedicado a la vigilancia y protección de las instalaciones del metro y de la infraestructura eléctrica e hidráulica de la Ciudad de México. El grupo inicialmente fue denominado Zorro y posteriormente devendría en el grupo paramilitar Los Halcones. Perteneció al círculo cercano de Winston Scott McKinley, jefe de la estación de la CIA en la Ciudad de México, y es probable que fuera un agente Litempo. Si alguien sabe a qué me refiero con Litempo, sabrá que es una operación encubierta en la que agentes mexicanos, sobre todo presidentes, secretarios de gobernación, eran informantes de la CIA. Entonces es probable que este hombre, Gutiérrez Oropesa, sea uno de los Litempo, sobre todo porque era muy asiduo a la casa de Winston Scott en Las Lomas, y bueno, ahí se hablaba hasta lo que no. Hizo traer un grupo de especialistas en explosivos estadounidenses que instruyó a paramilitares mexicanos en la elaboración, manejo y uso de los mismos. Y bueno, redondeando lo que comentaron, fue señalado por Cuauhtémoc Cárdenas, cuando menos eso dice en sus memorias, como el responsable del sabotaje al avión que trasladaba al licenciado Carlos A. Madrazo hacia Monterrey, que le costó la vida. Dice Cuauhtémoc Cárdenas, cuando habla de Gutiérrez Oropesa, algo así como: el presidente sabía que este güey era un violento, pero nunca hizo nada, ¿no? Bueno, esa es la ficha que se encuentra en la Lyndon B. Johnson Library sobre él, como parte del grupo de seguridad de Díaz Ordaz. Ahora, vayamos.
el tema por el cual se ha señalado que este hombre es el responsable de tiene una parte de la responsabilidad de lo sucedido en Tlatelolco. Bueno, oficialmente el 2 de octubre del 68 se desarrollarían dos operaciones militares en Tlatelolco y una más fuera de la ciudad para evitar el arribo de contingentes que pudieran venir a reforzar a la Ciudad de México, al movimiento estudiantil. La operación Galeana fue encabezada por el general Crisóforo Mazón Pineda. Su tarea consistía en efectuar una acción envolvente en donde serían seleccionados los asistentes para capturar a los líderes y dejar libres a los curiosos. Por otro lado, el batallón Olimpia, que debía cerrar los accesos del edificio Chihuahua de Tlatelolco para evitar que los líderes e integrantes del Consejo Nacional de Huelga que permanecieran en el tercer piso huyeran. Sin embargo, ahora sabemos, después de las evidencias, que hubo una tercera operación encubierta, según el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, que dice que él no sabía nada. Bueno, es lo que él dice, ahí cada quien le creerá. Y dice que por lo menos 10 francotiradores entrenados en el Estado Mayor Presidencial fungieron como provocadores e iniciaron los disparos contra elementos militares y civiles. La provocación fue orquestada entre los poblanos, digamos, entre el presidente y su guardia, en una explosiva mezcla de lealtad y complicidad, y fue organizada por Gutiérrez Oropesa, comandada por el teniente coronel Carlos Humberto Bermúdez Dávila, jefe de la sección segunda del Estado Mayor Presidencial, quien coordinó con antelación el abastecimiento de armas y municiones a grupos paramilitares que estaban esparcidos entre los muchos empleados del entonces Departamento del Distrito Federal en Tlatelolco. ¿Cómo es que sabemos o cuál es la referencia a que Gutiérrez Oropesa es el responsable de esto, ¿no? Eso lo dice Marcelino García Barragán en el libro de Parte de Guerra que publicó Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Es un texto de 99 y es interesante esto de los años en que se van publicando las cosas, las evidencias, los testimonios, porque después veremos que Gutiérrez Oropesa escribe también en 99 su texto y no hay una sola referencia a esto, ni siquiera para defenderse. Cuenta en Parte de Guerra, parte de las notas del general Marcelino García Barragán, lo cuento de diferentes versiones, pero esta me parece que es la más clara. Y dice, como a las 7:30 de la noche me habló el general Mazón, quien estaba a cargo de la operación Galeana, para pedir permiso para registrar los edificios donde había francotiradores. Lo autoricé y como a los 15 minutos me habló el general Oropesa. Mi general, me dijo, tengo varios oficiales del Estado Mayor Presidencial apostados en algunos departamentos, armados con metralletas, para ayudar al ejército con órdenes de disparar a los estudiantes armados. Ya todos abandonaron los edificios, solo me quedan 2 que no alcanzaron a salir y la tropa ya va subiendo y como van registrando los cuartos temo que los vayan a matar. ¿Quiere usted ordenar al general Mazón que lo respete? El general Barragán dice, en estos momentos habló con el general Mazón como me lo pides. Hablé con el general Mazón transmitiendo la petición del general Oropesa. General Mazón, sí mi general, ya tenemos uno armado con metralleta y dice haber disparado hacia abajo. Al poco rato me habló Mazón para informarme que ya se había presentado el otro oficial, también armado con metralla, y que había hecho lo mismo. Enseguida me comuniqué con Oropesa, informándole que ya habían aparecido los 2 oficiales y ya se les había ordenado se reincorporaran al Estado Mayor Presidencial. Tenemos aquí el mapa que realizó la Procuraduría posterior a los acontecimientos de Tlatelolco, en el que se demuestra, digamos, aún cuando son la versión oficial, que sí estuvieron apostados en diferentes edificios
que rodeaban la Plaza de las Tres Culturas, francotiradores. Y lo más interesante es que el primer disparo que le dio al general Hernández Toledo parece que salió de uno de esos rifles con mira telescópica. Entonces, pues sí había ahí una provocación. ¿Por qué ¿Cómo lo explica Gutiérrez Oropesa? ¿Cómo explica Gutiérrez Oropesa lo sucedido el 2 de octubre? Dice que la violencia desatada desde el día 23 de septiembre y hasta el 2 de octubre formaba parte de un plan maestro de desestabilización acorde con una estrategia de guerrilla urbana. Dice, el movimiento estaba en franco declive, que tuvieron que llevar gente de mercados populares en barrios pobres, a los que les pagaron 50 pesos los estudiantes, y a las señoras se les rogó que llevaran niños, lo cual es más perverso, o sea, su versión es muy perversa. Los estudiantes ya estaban, el movimiento ya estaba finiquitado y necesitaban algo que lo reviviera, ¿no? Esa es su noción, lo cual justifica haber apostado a los francotiradores y que dispararan para decir, bueno, fueron los estudiantes que en su necesidad de generar mártires no les importó. Y él lo dice así, es bien interesante, dice, sujetos de barbas sucias. ¿Cuál es la referencia a los sujetos de barbas sucias? Pues los cubanos, ¿no? Los revolucionarios comunistas, ¿no? Y de hablar extraño, oye, tú, pana, no sé, o sea, es Chávez casi, o Fidel, qué sé yo, ¿no? Aplica. Ocuparon posiciones estratégicas en ventanas y azoteas de edificios que daban a la plaza. Estaban armados con metralletas, ametralladoras, rifles de largo alcance y mira telescópica, escuadras, pistolas y cartuchos de dinamita. Más adelante dice en su texto, Terry Core, agente Cory de la CIA, dio una instrucción, tenía walkie-talkie según, y unos segundos después una carga de ametralladora derribó al general Hernández Toledo, quien arrojó sangre por la boca. Otro individuo desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua comenzó a disparar contra las mujeres, niños, estudiantes, obreros y vecinos que ocupaban la plaza. Ay, si quieres regresar solo, es eso. No, no. Bueno, en suma, el 2 de octubre las cosas no salieron como lo tenían contemplado las fuerzas conspirativas. Y dice, fueron los guerrilleros quienes dispararon contra el pueblo y causaron la atroz matanza. Al gobierno no le convenía que hubiera muertos. Por eso iba el general Hernández Toledo a parlamentar. A los únicos que les interesaba tener cadáveres era a los del Consejo Nacional de Huelga, para desafiarlos en una gigantesca manifestación y acusar al presidente echándole al pueblo encima. Para Gutiérrez Oropesa está clarísimo que los planes de desestabilización de México implicaban sacrificar al movimiento estudiantil, y así quedó de manifiesto en el volante titulado Mexicano, atribuido al Consejo Nacional de Huelga. En dicha proclama abiertamente se incitaba a los asistentes a matar o morir. Este es un panfleto, en realidad es un volante que se hizo para invitar a la manifestación del día 2 de octubre, que probablemente se habrá hecho el día 30 de septiembre. En realidad, más bien es una manera de interpretar los acontecimientos. Y ahí está, todos los hombres... ¿Sí quieren empezar? Ya lo vieron, creo. No regresa y se No, se paró. Yo no me hablo así, mientras que Emilio lo maneja la manzana.
Ahí está. O hasta ahí ya. No. Bueno, sí. Ya casi acabo. Más o menos. Y ahí ya se... Sí, es que pues de ahí me bota y se regresa a casa. Fue lo mismo que pasó al principio. Vale. Bueno, Gutiérrez Oropeza dice que la conspiración tiene nombres, apellidos, él los identifica y hay un par de personajes que él dice que son los responsables de todo. Es el expresidente, el general Lázaro Cárdenas y el ingeniero Eberto Castillo. Dice de Lázaro Cárdenas, es el principal cabecilla de la revuelta y lleva décadas haciéndole el juego al comunismo internacional, ¿no? Su libro es así como, ¿qué no se dan cuenta? O sea, es evidente, ¿no? O sea, nadie se da cuenta. Dice, los esfuerzos por desestabilizar al gobierno mexicano iniciaron desde la década de 1950, pero tomaron mayor fuerza luego de que la revolución cubana se proclamó revolución socialista y con ello se abrió la posibilidad de influir por parte del bloque socialista en el hemisferio americano. En el contexto de agresiones hacia Cuba, el general Cárdenas decidió trasladarse para apoyar moralmente a Fidel Castro. El presidente López Mateos le prohibió salir del país, pues era general del ejército mexicano. Entonces Cárdenas pidió su baja del ejército. El general Cárdenas tuvo influencia durante los gobiernos que le siguieron, pero de acuerdo con Oropeza, ante la imposibilidad de someter a su mandato a López Mateos, Cárdenas preparó una insurrección campesina que encabezó Rubén Jaramillo, a quien mataron durante el gobierno de López Mateos. Y como parte de su plan, fundó el Movimiento de Liberación Nacional en el 61, inspirado en los logros alcanzados por los movimientos guerrilleros latinoamericanos. Eberto Castillo fue de los fundadores del MLN. Luego, en 1963, Castillo asistió a La Habana como representante ante la Conferencia Tricontinental. Ahí se discutió la necesidad de expandir a nivel mundial la lucha por la liberación de todos los pueblos. Al final se acordó que cada pueblo decidiría los métodos a utilizar para obtener su libertad, desde la lucha de masas, la contienda electoral o la lucha armada. En este sentido, dice Gutiérrez Oropeza, Eberto Castillo fue más allá y mucho más alto en la vida pública del país. Los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional recorrieron parte del país y platicaron con grupos de estudiantes y campesinos, buscando ganar adeptos en encubierta agresión al gobierno del presidente Díaz Ordaz. El hombre sintetiza toda la lucha estudiantil regional en cada una de las diferentes universidades. Hablamos de Morelia, Sonora, Tabasco, Puebla, en que son ellos que están presentes y que les están calentando la cabeza a los estudiantes. Los estudiantes no tienen esta capacidad por sí mismos de plantear un problema en México. Luego dice, como resultado de esta gira y de los viajes de Eberto a Rusia y Cuba, cayeron en manos de la tendencia comunista los estudiantes. Una decena de escuelas y universidades estaban en su regazo. Así, cuando la violencia de los granaderos y los cientos de detenidos desencadenaron la protesta, Eberto Castillo y su grupo de maestros hacían una labor tesonera. En general, Cárdenas los apoyó a todos los profesores, que eran las cabezas, según Gutiérrez Oropeza, visibles, que dirigían el movimiento estudiantil. Les ofreció recursos y sobre todo protección en los contratiempos. A Eberto Castillo lo escondió en su casa, y a otros maestros y líderes que eran perseguidos por la policía les encontró acomodo. A Eberto Castillo le dijo esta famosa frase cuando lo escondió en su casa de: si te agarran te van a matar, ¿no? Y va más allá él en su noción de la conjura. Él dice: el 15 de septiembre del 68, Castillo, acompañado de los supuestos salvadores de la patria, dio el grito de independencia en la explanada de la ciudad universitaria. El día 15 de septiembre del 68, en muchas, digamos, en Ciudad Universitaria, en la Plaza Roja, en Zacatenco, en el casco de Santo Tomás, se realizaron eventos del grito patrio, pero esto ya fue un gran agravio. Es decir, el movimiento estudiantil empezó a hacer agravios y empezó
apegarle como a muchas instituciones consagradas, ¿no? Entre ellas pues está esto de que cómo fue posible que irrumpieron en la catedral, tocaron las campanas aquel 27 de agosto, cómo fue posible que quitaran el lábaro patrio y pusieran una bandera rojinegra, que ya ha quedado demostrado que fue una provocación, que no fueron los estudiantes, y que quien lo hizo, que fue un estudiante de Chapingo, la quitó, y al día siguiente estaba ahí una gran bandera rojinegra de seda, mientras que la que habían puesto había sido como, no sé, de lazo, ahí, de yute, algo así. Bueno, pero dice, el 15 de septiembre dio el grito de independencia en la explanada de Ciudad Universitaria. Díaz Ordaz lo vivió como un agravio a los símbolos nacionales y profundizó su rencor hacia Eberto, a quien le empezó a llamar el presidentito. Según Enrique Krause, que tuvo acceso a las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz, creo que es el único que las ha leído, según él, al igual que Gutiérrez Oropesa, percibían a Eberto como el enemigo más importante, la cabeza de la conjura. Díaz Ordaz apuntó en esas memorias, que solo Krause conoce, dice él, que Eberto Castillo llegó a consolidarse como la máxima autoridad dentro del Consejo Nacional de Huelga y ante los diversos comités de huelga y lucha. Por esta razón, el presidente Díaz Ordaz le imputó la ocurrencia de tomar el Zócalo y convertirlo en campamento aquella noche del 27 de agosto, cuando todos sabemos que sucedió de otra manera, y obligarlo a renunciar a su cargo. Tomando el Zócalo y abarrotado de desaforados, el presidente de la República, sentado en el banquillo de los acusados, contestando preguntas y aguantando injurias y burlas, después, dice el presidente, según Krause, después vendría la presión física para que firmara algún documento. O sea, Eberto Castillo se quería poner en el lugar de Gustavo Díaz Ordaz. Todas las piezas de la conjura están en la mesa: fuerzas superiores, con emisarios hábiles, de gran popularidad y masas ingenuas fácilmente moldeables. En la explicación sobre los actores y fuerzas que participan en la conjura, concluyen distintos actores, muchos de ellos antagónicos, pero que buscan el mismo objetivo: derrocar al gobierno revolucionario. Para él, los estudiantes son sujetos manipulados, son idiotas útiles. Los verdaderos sujetos del movimiento estudiantil son otros. Ya no se pudo ver, pero yo desglosé en un cuadro quiénes son estos personajes, pero es bien interesante porque está la CIA, está la KGB, pero también están los políticos resentidos. Mira. No. Bueno, ya. Bueno, regreso y ya para concluir. Luego de que se hicieron públicos los documentos del general Marcelino García Barragán en 1999 y que fueron divulgados en el libro Parte de Guerra, en el cual él, Gutiérrez Oropesa, es señalado como responsable de apostar 10 francotiradores en la Plaza de las Tres Culturas, se hicieron más directos y enérgicos los señalamientos, pero esa presión no lo dobló, se mantuvo firme, y en junio del 99 Gutiérrez Oropesa negó todo y dijo: yo no tenía nada que ver con los días del 2 de octubre, y desmintió haber enviado francotiradores militares a Tlatelolco. Ya por último, mi conclusión es la siguiente: a medida que aparecen nuevos testimonios, documentos y estudios, el horizonte se expande y logramos conocer situaciones anteriormente negadas. La historia ya está haciendo el trabajo de juez, ha señalado responsables y culpables, pero no está en ella hacer la justicia, únicamente colabora, lo cual es otro asunto. Gracias. Nos queda muy poco tiempo y la siguiente presentación tiene que ser muy puntual. Entonces, tenemos 5 minutos, nada más. O sea, para que ustedes dos, el licenciado Pineda y el licenciado Ortega, nos puedan dar como una reflexión. Yo preferiría mejor ¿Que te preguntaran? Ok, vale. Bueno. La pregunta es para Ramón Pineda. Pues van a ser 50 años del 68 y hay memoria, ya el memorial está haciendo, ¿no? Acabo de ir, o sea, está presentado el memorial del 68 y el discurso es: el 68 fue un parteaguas para la democracia mexicana, ¿no? Es una tesis que yo no comparto. Me gustaría que profundizara un poco más, nada más en ese sentido, o sea, es decir,
¿qué fue entonces? O sea, usted está hablando de la privatización, o sea, sirvió para la privatización de la educación, y eso cómo cambia en el sentido del actuar juvenil, de los jóvenes en relación al Estado, ¿no? Pongo por rápido el ejemplo, el 132 ocurrió en la Ibero y no ocurrió en la UNAM. ¿Por qué es imposible que fuera un candidato presidencial de la UNAM? ¿No? O sea, es cómo cambia esa relación de poderes entre la educación pública y la educación privada respecto al Estado, y eso cómo conforma al nuevo actor juvenil. Sí es un parteaguas, pero no en sentido positivo, es un parteaguas en sentido negativo. Primero, quien promueve, por ejemplo, la contrarreforma religiosa es Pablo Gómez, es el PRD. O sea, no es el Opus Dei el que dice vamos a darle propiedad privada a todo el clero, el voto y libres de impuestos. No es el Opus Dei, es Pablo Gómez. Es decir, antes de 68, ustedes vean, busquen, todos ustedes son historiadores, supongo, ¿no? Algunos. Hay una página en Facebook que es Fotos Antiguas de la Ciudad de México. Vean todas las fotos de Ciudad Universitaria cuando recién inauguran. Y van a encontrar autos nuevos, niños bien vestidos. La UNAM era el centro educativo de la gente rica en el país. La gente de billete iba a la UNAM. Los pobres, los fregados, iban al Politécnico. De 1960 a 1968 se crean todas las universidades privadas que ustedes conocen a la fecha, excepto la Ibero, que se crea un poco antes. Yo vivía cerca de la Ibero, en la campestre de Churubusco. Eran 2 salones, una cancha de básquetbol y 10 canchas de fútbol. Es decir, el terreno estaba ocupado por canchas de fútbol, porque no había estudiantes de la Ibero. Y nos íbamos a jugar básquetbol porque no había vigilancia. O sea, no había forma de que la Universidad Iberoamericana tuviera para pagar un vigilante, para poner barda, pero nadie le hacía nada a la Ibero. Es decir, jugábamos básquetbol y no salíamos, no rayábamos los salones, no nos metíamos, no hacíamos maldades, ¿no? La Universidad del Valle de México estaba en una casona en Sadi Carnot, y ahí estaba todo el Instituto Harvard, ¿no? La Universidad de La Salle cabía en un puerco edificio, ahí todavía sigue en Benjamin Franklin, ¿no? El ITAM, una casona ahí perdida. El Colegio de México, que no lo menciono, una casita en la Colonia Roma, ¿no? La gran sede de la inteligencia mexicana era la UNAM. ¿Qué pasa después del 68? Empiezo a desmantelar a la UNAM y empiezo a crear este sistema de universidades particulares, donde si quieres que tu hijo no lo maten o no lo conviertan en comunista, pues tienes que pagar. Pero los muchachos dicen, bueno, pues sí, me voy al Instituto Harvard, o me voy a la Ibero, o me voy acá. Pues resulta que la Ibero solamente tenía administración de empresas. Pero yo quiero estudiar ingeniería, o quiero estudiar medicina, o quiero estudiar biología. Y esos espacios no existen. El ITAM, su gran carrera en 1968, era administración de empresas, una sola carrera. ¿Qué es lo que estoy ocasionando con el movimiento 68? Estoy golpeando el proyecto de un Estado republicano de derechos sociales,
donde estudiar es un derecho, donde tener acceso a la medicina es un derecho, donde tener derecho a la jubilación. O sea, no es la caridad cristiana que demanda Churchill. Churchill dice, ¿para qué te jubilas? ¿Para qué tienes un derecho de seguro social médico? Cuando puedes apoyar a tu iglesia y la iglesia puede darte una dádiva. Churchill se la pasa 2 años en Estados Unidos promoviendo la Guerra Fría. Sí, 68 es un parteaguas. Pero todos los dirigentes de 68 vienen del Colegio Madrid, del Simón Bolívar y de otra serie de preparatorias particulares. No salen de la UNAM, no salen de prepas de la UNAM, no salen del Politécnico Nacional. Los dirigentes de la huelga del 86 en la UNAM no son de prepas de la UNAM. Las guerrillas en toda América Latina tienen origen religioso. O sea, revísenle. El 132. O sea, el problema no es un 132, el problema es cómo surgen los movimientos y cuál es la consecuencia. O sea, ahí me aterra, cuando vi la convocatoria, me aterraba terminar en paseando los cadáveres de los compañeros del 68. Como hacen los judíos de estar paseando los cadáveres del Holocausto para justificar sus crímenes en Israel contra los palestinos. Yo creo que tenemos que ver el 68 como una tragedia en contra de los estudiantes, como una tragedia en contra de los derechos de los mexicanos. Creo que estuvieron discutiendo ayer el artículo, no sé qué, de la libertad de reunión. ¿Qué importa la libertad de reunión? Si el Estado tiene el derecho de decir, te suspendo los derechos. Es una función del Estado. Si yo salgo a enfrentarme al ejército, estoy en guerra contra el Estado mexicano. Porque ya no es un fenómeno civil. Yo necesito decir algo, perdón, pero se me hace una falta de respeto que culpe al Holocausto para... O sea, no estoy defendiendo el Estado de Israel y si se han cometido crímenes, pero yo no creo que se justifican con algo como el Holocausto. ¿No? Yo tampoco creo que se justifique. Que con eso lo están justificando y no es cierto, y no lo justifican con eso. ¿No? ¿No hace? Usted trató de... Podemos discernir en eso completamente, pero es una actividad. Ok, bueno, por falta de tiempo vamos a tener que culminar la mesa de ahorita. Si gustan seguir conversando en otro momento, se los agradecería. Queremos darle mucho agradecimiento por parte de la Sociedad de Alumnos por participar en esta mesa de diálogo, y el Departamento de Historia de la Sociedad de Alumnos les entrega un reconocimiento y un pequeño regalo.